Bueno, bienvenidos, sean muy bienvenidos a la Iglesia Vida Abundante de la Alianza Cristiana y Misionera en Berlín. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de sermones sobre Hebreos. Hebreos es una epístola muy fácil de predicar, ¿cierto? Muy fácil de entender, no hay confusiones allí. No hay que explicar nada de doctrina. Hoy va a ser un día de confesiones para bendición de nuestras almas, para edificación de nuestro ser. Entonces vamos a hablar de algo que se llama el credo niceno-constantinopolitano. Y vamos a leer algo en Romanos capítulo 8 al final. Así es que preparemos el corazón para las bendiciones que Dios tiene para nosotros hoy. Y abran sus Biblias ahí en Hebreos, porfa. Ya estamos en el capítulo 3. Entonces, ¿nos quedan cuántos capítulos para los que han estado leyendo todo Hebreos ya? Bueno, queda de tarea para el próximo domingo. A ver cuántos capítulos hay en Hebreos. Hebreos capítulo 3, versículos del 1 al 6. Vamos a dejar la Biblia abierta allí. Y vamos a orar por la bendición de Dios para nosotros en esta mañana. Espíritu Santo, oh Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por tu obra en nuestras vidas, por lo que tú continuarás haciendo en nosotros a través de tu palabra. Hoy te pedimos que nos ayudes a concentrarnos, que podamos tener una dulce meditación en tu palabra, que nuestros corazones estén dispuestos a escuchar lo que tú quieres decir para nosotros, que nuestra mente esté abierta, que todo nuestro ser sea iluminado por tu palabra y Señor, que tu palabra sea de bendición, de edificación para nuestras vidas. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. El sermón de hoy trata acerca del por qué Jesús es digno de nuestra fe. ¿Por qué Jesús es digno de nuestra fe? Y yo quiero que notemos rápidamente en el versículo 1 el mandato que hace el escritor de Hebreos a su audiencia. El escritor de Hebreos inmediatamente salta al texto y dice lo siguiente: considerad, dice él, consideren, dice, consideren. Y ese considerar en el Nuevo Testamento significa que miremos atentamente. Eso quiere decir que observemos con concentración, que reflexionemos profundamente, que nos demos cuenta de algo con entendimiento. Es decir, que le prestemos la más absoluta atención a lo que Él quiere decir en las palabras que vienen. La palabra de Dios nos llama a mirar atentamente ¿a qué? Mirar atentamente a Cristo. Si hay algo que merece nuestra atención, nuestra meditación, que estemos pensando una y otra vez, es en la obra de Jesús en la cruz, el sacrificio de Jesús. Y el escritor de Hebreos nos lo repite nuevamente y dice: consideren atentamente, préstenle tal atención que no se les escape ningún detalle de lo que les quiero comunicar. Y el texto nos quiere enseñar que Jesús es digno de nuestra fe por 3 razones. La primera razón es su apostolado. Según Hebreos 3.1, vayamos al texto de Hebreos 3.1, por favor. Allí dice que Jesús es el apóstol de nuestra profesión. La palabra apóstol, hermanos, quiere decir uno que es enviado. Jesús fue enviado al mundo por Dios para que nos salvara de nuestros pecados. Entonces también dice la segunda parte de eso, que Él es el apóstol de nuestra profesión. Y cuando leemos profesión, quizá alguien pueda pensar, bueno, tal vez yo que no tengo empleo, entonces ahí está, Jesús es el apóstol de mi profesión, ¿sí? Pero miren, no habla de empleo, no habla de ocupación, no habla de ningún oficio acá. Lo que el escritor de Hebreos quiere decir es que cuando dice profesión, él se refiere a nuestra declaración de fe,
a las cosas que nosotros confesamos públicamente, como hizo nuestro hermano ayer que estaba siendo bautizado. Esa es una declaración de fe, una confesión pública. En otras palabras, se refiere, hermanos, a nuestro credo. Pregunta para nosotros, ¿cuál es nuestro credo? ¿Qué creemos nosotros? El credo es ¿qué creemos? Es un documento escrito que describe lo que nosotros creemos y en particular, ahorita que estamos hablando de Jesús, lo que creemos acerca de Jesucristo. Y el credo niceno-constantinopolitano, a ver, díganlo, niceno-constantinopolitano. Bueno, ese credo explica lo que nosotros creemos acerca de Jesús como iglesia. Fíjense que por allí del año 325 después de Cristo, alrededor de 318 obispos se reunieron en la ciudad de Nicea y ellos fueron convocados por un emperador, por el emperador Constantino, porque había un problema en la iglesia, hermanos, porque en las iglesias no hay problemas, ¿cierto? Pero había un problema en la iglesia, y en la iglesia es que había un grupo de personas que ellos decían, bueno, Jesús realmente no es Dios, Jesús fue creado. Me imagino que estaban leyendo Hebreos y no tenían el entendimiento de lo que el autor de Hebreos quería decir, como ustedes entienden, hermanos. Y decían ellos, no, Jesús es creado, Él realmente no es Dios. Y a esa herejía en la historia se le conoce con el nombre de arrianismo. Así es que 318 obispos se reúnen para poder escribir algo y aclarar que la doctrina o que la herejía del arrianismo es algo de lo cual debemos estar separados como creyentes, porque Jesús es Dios. Y fíjense que este lugar, Nicea, hoy está ubicado en la actual Turquía, en un lugar que se llama Iznik, solo para que lo entendamos. Pero fíjense que años más tarde, bajo otro emperador, el emperador Teodosio I, por ahí del año 381, resulta que hay otro problema en la iglesia. Y entonces el emperador junta a 150 obispos de la iglesia para que ellos puedan nuevamente escribir algo para contrarrestar los efectos de la nueva herejía que estaba de moda. La herejía del macedonianismo. A ver, ¿cómo es? Macedonianismo. Fíjense que esa herejía negaba la divinidad del Espíritu Santo. Ahora escuchen esto, hermanos. ¿Cuál es nuestro credo? Yo quiero invitarles a que se pongan de pie. Miren, Pame se paró antes de que yo dijera. ¡Wow! Pame está lista hoy. Entonces, pónganse de pie un segundo, hermanos. Vamos a hacer algo. Van ustedes a ver acá proyectado en la pantalla el credo niceno-constantinopolitano. Yo creo que ustedes repitan después de mí lo que vamos a decir. Pero antes de que expliquemos esto, quiero aclarar algo. Si ustedes se dan cuenta, acá habla acerca de la iglesia católica, ¿cierto? Pero no es la iglesia católica como la entendemos hoy. Quiero aclarar que católico quiere decir universal. Se refiere a la iglesia universal. Universal en el sentido de la iglesia de Cristo en todos los tiempos, a lo largo de todos los tiempos. A eso se refiere, a la comunidad de fe, no a la iglesia que está en Roma. ¿Ok? Solo para aclararlo. Y quiero que noten que el credo tiene 6 puntos principales. El primero es Jesucristo, el segundo es el Espíritu Santo, el tercero es la iglesia, el cuarto es el bautismo, el quinto es la resurrección y el último es la vida eterna o la vida del mundo futuro. Entonces vamos a profesar con nuestros labios en esta ciudad, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, lo que nosotros creemos, lo que nosotros confesamos. Y ojalá puedan tener un espacio donde en casa puedan ir a internet por allí y busquen credo niceno, ¿qué? Constantinopolitano. Niceno Constantinopolitano. Suena como a helado, ¿verdad? Bueno, pero no les va a congelar, les va a calentar el corazón. Veamos lo que dice el credo. Entonces yo voy a decir algo y ustedes lo repiten, por favor, conforme Dios ponga en el corazón de ustedes. Y ojalá que sea una profesión de fe que
que afirme lo que nosotros creemos y que el Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu, afirme en el corazón, en la mente de cada uno de ustedes las cosas en las cuales nosotros creemos. Y dice así: creemos, hermanos, en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y tierra, de todo lo visible e invisible, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, quien por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, y se encarnó por el Espíritu Santo en la Virgen María, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado bajo Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Y creemos en el Espíritu Santo, el Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Y creemos en la iglesia, una, santa, católica y apostólica. Confesamos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Tomen asiento, hermanos. ¿Cómo se sienten? Tenemos una herencia rica. Hubo hombres de Dios que, como dice el libro, la carta a los Hebreos en el capítulo 1, que nos hablaron a través del Espíritu Santo, siendo inspirados por el Espíritu Santo de muchas maneras. Y a lo largo de la historia de la humanidad, Dios ha tenido tanta misericordia que ha sido muy creativo para hablarnos. Y en los tiempos donde se escribió este credo, Él nos habló como iglesia a través de este credo. Que ojalá que el Espíritu Santo continúe afirmando esas verdades en nuestros corazones. Tenemos una herencia muy rica. No deberíamos estar confundidos en cuanto a la divinidad del Señor Jesucristo y la divinidad del Espíritu Santo. Dios, el Padre, es Dios. El Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Creemos en un Dios triuno. Bueno, la segunda razón, hermanos, por la cual Jesús es digno de nuestra fe es su sumo sacerdocio. Vayamos ahí rapidito a los versículos 1 nuevamente y 2 y leamos lo que dice el texto de la Escritura. Dice así: por tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, dice, para que todo esté claro en nuestra mente, que se está refiriendo a Jesús. Y el versículo 2 dice: el cual fue
fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. ¿Se dieron cuenta, hermanos, del cariño con el cual el escritor de Hebreos escribe a su audiencia? Yo espero que ustedes puedan hoy sentir el cariño de parte de Dios cuando nos habla de esta manera, porque Él dice que somos que somos hermanos, dice, que somos santos, que somos participantes del llamado celestial. Y ojalá que por el poder y la obra del Espíritu Santo se aclaren dudas en nosotros en cuanto a ser parte de la familia de Dios, o que no podemos alcanzar la santidad desde el punto de vista de Dios, o que no somos participantes de la herencia eterna que Él ha dado. ¿Será que soy salvo o no? Que el Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu, disipe toda duda en el corazón de sus hijos en esta mañana, porque Dios a través de su palabra nos dice y nos afirma que somos hermanos, que somos santos y que somos participantes de la herencia celestial. Y cuando nos dice que somos hermanos, el autor de Hebreos nos dice que somos una familia espiritual como creyentes. Somos una familia espiritual. Deberíamos ir entendiendo esto, que Dios nos ha llamado a ser una familia espiritual, y tenemos un hermano mayor que se llama Jesucristo. Y todos los hermanos menores, no es cierto, quieren ser como el hermano mayor. Al hermano mayor no le gusta cuando los hermanos menores le quieren imitar. El hermano mayor se enoja cuando mira a sus hermanitos queriendo hacer lo que él quiere que haga. Se viste como yo, quiere andar con mis amigos, quiere hacer todo lo que yo quiero hacer. Pero nosotros tenemos a un hermano mayor que no se enoja cuando nosotros le queremos imitar. Al contrario, nos motiva y nos dice: mira, puedes hacer esto y puedes hacer aquello. Tenemos a un hermano menor, a un hermano mayor que comparte las bendiciones que el Padre le ha dado y que ha conquistado muchas cosas para nosotros. Qué lindo. Y ese hermano mayor nos invita a que no nos peleemos con los demás, sino que estemos concentrados en Él, como dice Hebreos más adelante. Puestos, dice, los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Puestos los ojos en ese hermano mayor. Entonces somos parte de la familia de Dios. Hemos sido, hermanos, adoptados por medio de la fe en Jesucristo en la familia de Dios. ¿Se recuerdan aquel texto de Juan 1:12 que dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho legal de ser llamados hijos de Dios? Ustedes, hermanos, por la obra del Espíritu Santo en sus vidas, que han creído en Jesús, que han recibido a Jesús, tienen el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. No lo podemos ver, pero en el momento en el que creímos, el Espíritu Santo de Dios nos entregó un título, y ese título dice: eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Y Dios no va a revocar ese título que Él nos ha dado, porque Él es fiel, como dice la Escritura, en toda la casa. Ha habido muchos hombres fieles a lo largo de la historia de la humanidad, pero el Señor Jesucristo es el ejemplo de toda fidelidad, fidelidad aún hasta la muerte. Y pueden tener seguro, hermanos, pueden tener garantizados que el Señor Jesucristo no es una persona que dice: ahorita voy a salvar a este y después digo, bueno, ya no lo salvo. Ahora salvo a este y después no lo salvo. Sino que irrevocables son el llamado que Él tiene sobre nuestras vidas. Y voy a explicar algo más adelante, porque voy a terminar este sermón con una advertencia solemne que el texto de la Escritura nos invita a que hagamos y que consideremos. Pero somos parte de la familia de Dios. Somos santos. Hermanos, nuestro sumo sacerdote Jesucristo hizo posible que nosotros pudiéramos ser apartados o consagrados para Dios. Es que yo no puedo, dice alguien por allí. No es cierto. Escucha, hermano, que toda mentira del enemigo sea disipada, porque sí podemos servir a Dios, sí podemos vivir apartados para Dios. Ya no le pertenecemos a Satanás. Hemos pasado, dice la Escritura, del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, por ese sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros, por la fe que tenemos en Él. Entonces no vale que nosotros digamos: yo no puedo con esto. Cada vez que busco más de Dios, el diablo más me amenaza, más me ataca, por lo tanto voy a dejar de buscar de Dios. Esas son mentiras. Dios nos ha capacitado para que seamos consagrados para servirle a Él.
Y quiero en el nombre de Jesús que toda mentira de perfección sea eliminada de nuestras mentes. Porque la santidad no implica perfección moral absoluta. Escuchen, ningún ser humano es capaz de cumplir los estándares de Dios. Solamente Jesús. Por eso vino Jesús, para que nosotros no llevemos esa carga sobre nosotros. Él no espera perfección moral absoluta, sino que espera que nosotros hagamos el esfuerzo de separarnos para Él, que hagamos el esfuerzo de buscarlos. Y Él, que es fiel y verdadero, mira las intenciones de nuestro corazón y, como dice la Escritura, discierne los pensamientos más íntimos de nosotros y dice Él: este realmente me está buscando con todo el corazón, aunque comete 20 errores todos los días. Me está buscando de todo corazón. Solamente Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Que toda idea de perfección moral sea quitada de nuestros corazones. Que toda carga que el enemigo haya puesto de que debemos cumplir a perfección las leyes de Dios sea quitado de nosotros en el nombre de Jesús. Él no busca entonces perfección, hermanos. Él quiere que aprendamos a ser como Cristo. Y Cristo, según la Escritura, era un hombre que estaba lleno de gracia y de verdad. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que de la palabra de Dios fluya para su iglesia gracia y verdad. No podemos divorciar la una de la otra. Porque si somos pura gracia, entonces no confrontamos a nadie, que todo el mundo haga todo lo que quiera. Si somos pura verdad, cortamos cabezas a todo el mundo y no importa, porque estoy diciendo la verdad. Llenos, dice, de gracia y de verdad, que fluya de la palabra de Dios, la gracia y la verdad que el Señor Jesucristo tiene para todos nosotros. Así es que, hermanos, cuando nosotros decimos yo no me puedo apartar del pecado y del mundo, nosotros no estamos hablando con la verdad. Podemos vivir apartados del pecado y podemos vivir apartados del mundo si le pedimos al Espíritu Santo que nos capacite. Si no has llegado al punto donde tú al final reconoces y dices, ya me di cuenta que hice todo lo que yo he podido hacer y en mis propias fuerzas ya capté la idea que no puedo. Si todavía no has captado esa idea, entonces te falta más para que toques fondo. Y cuando toques fondo y entiendas que realmente no puedes, entonces le vas a pedir al Espíritu Santo que te ayude y esas cargas van a ir cambiando. Porque el Señor va a ir mostrando su gracia y su verdad y te irá dando el acompañamiento que necesitas para vencer esas cosas que tú no puedes vencer en tus propias fuerzas. Podemos vivir para Dios. Hermanos, el apóstol Pablo en Filipenses 1:21 lo dijo muy bien. Y ojalá que por el Espíritu Santo, que por la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros podamos ser gente o gente de Dios, pueblo de Dios o hijos de Dios que puedan decir cosas como las que dijo Pablo en ese texto. El apóstol Pablo dijo lo siguiente, estando en la cárcel, listo para ser muerto. Él está allí, listo para lo que venga. Y entonces afirma el apóstol Pablo lo siguiente, porque para mí el vivir es Cristo, dice. Y el morir, dice, es ganancia. Así es que, hermanos, Dios no quiere que temamos a la muerte, sino que Él quiere que entendamos que el morir es ganancia. Claro, no queremos morirnos, queremos que sea ganancia. Pero ojalá que tengamos nosotros esa actitud que decía, que había en Pablo, que decía, para mí el vivir es Cristo. Yo vivo para Cristo. Un día, ustedes y yo podremos decir de todo corazón, y no solamente de palabra, sino que detrás de las palabras una serie de acciones que comprueben que para mí el vivir es Cristo y que el morir es ganancia. Entonces a veces es cuestión de palabras nada más, pero la verdad es la siguiente, hermanos, que un día, poco a poco, iremos viendo que nuestros ojos irán abriendo y el Espíritu Santo nos mostrará cómo hay acciones que nosotros hacemos para respaldar lo que nosotros decimos. Porque ciertamente la Escritura dice que Él estableció obras para que nosotros anduviéramos en esas obras y las hizo de antemano. Así es que hay obras que podemos hacer para demostrar esa salvación que hay en nosotros. Bueno, pero ¿por qué consideraba el apóstol Pablo una ganancia para él el morir? Yo creo, hermanos,
que Pablo creía que para él vivir es Cristo y morir era ganancia, porque Pablo logró entender lo que dice el texto de la Escritura en Hebreos 3:1, que él era participante del don celestial. Así es que ser participantes del don celestial, hermanos, quiere decir que somos participantes activos. No hay pereza en ese don o en ese regalo que Dios nos ha dado. Hay actividad, no hay pasividad allí, sino acciones que están detrás que demuestran que somos participantes activos del don celestial que Dios tiene para nosotros. Así es que tenemos un llamado que es de Dios, que es del cielo. Cumple tu ministerio, cumple aquello a lo cual Dios te ha llamado. Porque quiero decirte algo, hermano, vas a encontrar una felicidad tan grande cuando estés en el centro de la voluntad de Dios. Que vengan muchas ofertas y otras cosas, de quizá cosas muy buenas que podrías hacer, pero estarás centrado en los propósitos de Dios para tu vida, siendo un participante activo de las bendiciones que Dios tiene para ti desde ya en el reino futuro. Porque eso es lo que significa, que podemos comenzar, como dice la Escritura en Mateo 6, que hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Que ahora, en este mismo momento, mientras estamos en esta experiencia terrenal, podamos experimentar que el reino de Dios se establece en nuestras vidas acá, se cumple en nuestras vidas, y luego que veremos un cumplimiento final cuando estemos delante de Él. Así es que, hermanos, en el contexto judío, el sumo sacerdote era un mediador entre Dios y los hombres. Eso es según Levítico, ¿cierto? Y el sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo para ofrecer sacrificios por el pueblo. Era un hombre que constantemente estaba intercediendo. No es que intercedía una vez al año por el pueblo, sino que constantemente estaba intercediendo por el pueblo. Pero un día entraba al lugar santísimo para hacer un sacrificio de expiación por los pecados, de perdón de los pecados. Sumo sacerdote invoca las imágenes de intercesión, de santidad y de acceso directo a Dios. Dios quiere que tú y yo nos convirtamos según Pedro, en sacerdotes de Él. Lo que eso quiere decir es que tengamos una vida fuerte de oración y de intercesión. No que andemos proclamando allí que estoy orando y haciendo esto, pero al final, sí, Dios quiere que rindamos cuentas, pero Él quiere que la intercesión y la oración sean establecidas en nuestras vidas. Así dice Pedro, que somos un reino de reyes y sacerdotes. Y lo siguiente es que seamos santos, que estemos consagrados a Él, que entendamos claramente esto. Que el mundo no tenga esa apelación en nuestro corazón. Que cuando el mundo venga, digamos nosotros, aquí viene otra vez el mundo con esas cosas otra vez, Espíritu Santo. Y que cada vez que el diablo venga o que el mundo venga a tratar de pasarnos para el otro lado, podamos decir y afirmar lo que nosotros creemos, lo que nosotros hemos recibido de Él. Y que tenemos acceso directo a Él. Nuestro sumo sacerdote nos viene a recordar que Él abrió la puerta para que ustedes y yo podamos hablar directamente con Dios. No necesitamos intermediarios. Claro que hay momentos en la vida donde necesitamos que haya personas que oren por nosotros. Esto es algo diferente. Pero Él quiere que entendamos hoy que tú y yo nos podemos acercar delante de su presencia para presentar nuestras peticiones delante de Él. Nuestro sumo sacerdote nos dio el ejemplo, por lo tanto considera atentamente lo que tu sumo sacerdote hizo. Considera atentamente lo que el apóstol de tu profesión ha hecho y los ejemplos que él te ha dado. Así dijo Jesús, ejemplo les he dado, dice, ejemplo les he dado. Entonces sigan lo que he hecho. La última razón por la cual Jesús es digno de nuestra fe es su fidelidad sobre la casa de Dios. En los capítulos 1 y 2 de Hebreos, ya el autor de Hebreos ha establecido claramente que Jesús es superior ¿a quién? A los profetas en primer lugar. Jesús es superior a los profetas. En segundo lugar, que Jesús
es superior a los ángeles. Ahora, hermanos, el autor de Hebreos quiere mostrar que también Jesús es superior a Moisés. Ahora escuchen esto ustedes. Moisés era un profeta también. Entonces, ¿por qué el autor de Hebreos separa a Moisés de todos los profetas? Hermanos, no había hombre como Moisés. A lo largo de la historia no se ha hablado de otro hombre como Dios ha hablado acerca de Moisés. Dios dijo en el Antiguo Testamento, y lo veremos pronto, este hombre es fiel a mí en toda mi casa, dice, en todo él es fiel. Entonces no había otro como Moisés. Y hay una comparación en Jeremías, capítulo 15. Jeremías está orando y está intercediendo por el pueblo. Y yo me imagino que Jeremías pues llegó a una altura de intercesión, y Jeremías era un hombre de intercesión. Era un apóstol, un profeta de intercesión. Y Dios le dice a Jeremías, mira Jeremías, voy a decirte algo. Quizá tú creas que has llegado muy alto en la intercesión, pero yo voy a decirte algo. Si aún Moisés o Samuel, dice, imagínense, él está hablando de, si aún Moisés o Samuel estuvieran delante de mí, yo no los oiría por este pueblo, porque ya mi paciencia se acabó, para ellos se terminó. Llegó un momento donde Dios dijo no más. Así que Jeremías le dice, ya para de interceder. Qué extraño es eso, ¿verdad? Porque que Dios nos diga que paremos de interceder por algo o por alguien puede ser un poco controversial, pero Dios le dijo a estos hombres, paren de interceder. Yo sé, Dios sabía que Jeremías se hubiera muerto de rodillas intercediendo por el pueblo. Dios sabía que Samuel hubiera muerto de rodillas intercediendo por el pueblo. Moisés, fiel en toda la casa de Dios, hubiera muerto de rodillas intercediendo por el pueblo. Dios tuvo que pararlos. Imagínense, o sea que Dios no tuvo que decirle, como quizá nos tenga que decir a nosotros, ora un poquito pues. Dios les dice, paren chicos, no más. Dice, no voy a escuchar las oraciones de ustedes, que son muy buenas de propósito, dice Dios, para ellos. Pero ya este pueblo ya no hay más, para ellos ya no hay más. Así es que él fue muy fiel en la casa de Dios. Moisés entonces era considerado, hermanos, de muy alta estima delante del pueblo de Dios. Y en Números capítulo 12 hay una situación muy particular que se da allí en cuanto a Moisés, que es lo que da lugar a que Dios haga una afirmación como la que hizo en ese lugar. Porque fíjense que Aarón y Miriam se enojaron contra Moisés. Y dicen ellos allí en Números capítulo 12, cuando tengan tiempo pueden revisarlo. Dicen ellos por allí, ¿y este Moisés quién se cree? ¿Que será que acaso Dios habla nada más por él y que no habla a través de nosotros? Porque ya Dios estaba hablando a través de Miriam y de Aarón. Ciertamente Dios habla, Dios quiere hablar a través de todos y de cada uno de nosotros. Pero en el momento en el que nosotros comenzamos a compararnos con otras personas y a permitir o a dejar espacio en nosotros para que el enemigo diga que nosotros somos mejores que otros, entonces Dios tiene que traer corrección a nuestras vidas. Dios tiene que venir y decir, disculpa fulano, disculpa fulana, pero no eres tan bueno como tú crees que eres. Yo he recibido esa corrección de parte de Dios y no deseo que nadie tenga esa corrección de parte de Él, porque al final Él ha establecido a personas para que lideren a su pueblo, para que nos comuniquen su mensaje, y yo debo tener cuidado en querer decir que soy mejor que otras personas. Mejor me comparo a mi hermano mayor, que es Jesucristo. Me comparo mejor a mi hermano mayor en lugar de compararme con mis otros hermanos, porque eso me va a causar una serie de problemas muy grandes. Porque ellos ya aquí, entre ellos dos, pues sí que Dios habla, y ya imagino que ellos profetizando y todo el asunto. Y al final vienen ellos y se quieren rebelar contra Moisés. Y le dicen, Moisés, se terminó tu liderazgo. Ya no te necesitamos. Ya te puedes ir porque ahora nosotros podemos liderar al pueblo.
Y entonces Moisés dice, chicos, yo no sé qué decirles, ustedes son mis hermanos doblemente, hermanos de sangre y hermanos en la comunidad de fe. No sé qué pensar, de dónde viene todo este orgullo. Ay, aquí Moisés, que muy santo se cree y muy humilde él. Entonces dice él, pues chicos, la verdad es que yo no sé qué hacer. Y Moisés hace lo que él hacía mejor. Él dice, preguntémosle a Dios, dice. Pues si Dios me dice que me quite, pues me voy, está bien, dice. O sea, Moisés no quería pelear con ellos. Y dice, pues si Dios me dice que me vaya, está bien, chicos. Si Él quiere hablar a través de ustedes, perfecto. No es que Él tuviera una actitud de amargura contra ellos. Simplemente dice, preguntémosle a Dios porque yo francamente no sé qué hacer en este caso. No tengo ni la menor idea. Y dice que los tres van allí y yo me imagino a estos hermanos de Moisés, a Aarón y a Miriam caminando por ahí diciendo, bueno, hoy al fin Dios va a demostrar que ese Moisés ya no es tan bueno como la gente quizá pueda pensar. Nosotros también tenemos el estatus que él tiene. Así es que ellos van delante de Dios y entonces cuando ellos entran delante de Dios, ¿qué es lo que ocurre? Dios dice, ¿y quiénes son estos que vienen acá? Dice, pues él habla con Moisés, ¿verdad? Que son Aarón y Miriam. Aarón y Miriam. Sí, ¿quiénes serán esos? ¿Quién será Aarón y quién será Miriam? Dice Dios. ¿Qué querrán estos delante de mí en este momento? Y entonces dicen ellos, bueno, pues Dios, es que aquí nosotros queremos venir y decir que nosotros somos mejores que Moisés. Le escupe Dios a Miriam en la cara. Dice el texto de la escritura que Miriam se llenó de lepra. Y dice Dios en ese momento, miren ustedes dos, dice, nunca más se volverán a acercar a mí en la manera en la que se han acercado. Y tampoco van a hablar de Moisés en la forma en la que están hablando, porque Moisés es fiel en toda mi casa. Yo a Moisés le hablo cara a cara y no me ando con rodeos con él como hablo con ustedes y con cualquier otra persona. Con Moisés y yo somos muy cercanos. Ahora, ustedes están a un pelito de que los eche de mi casa. Así que la próxima vez que se acerquen a mí, consideren un poquitito más de humildad. ¿Cómo van ustedes a acercarse a mí? Y lo que van a permitir que entre en sus corazones acerca de Moisés, porque no hay otro como él en la tierra. Dice que era el hombre más humilde que había en la tierra. Entonces se pueden imaginar, hermanos, que nadie podía llegarle en serio. Hermanos, escuchen, nadie le podía llegar a la estatura de Moisés. Moisés era un hombre que estaba por allá en las alturas espirituales. Dice la escritura que cuando él bajaba del monte su rostro brillaba. ¿A quién le brillaba el rostro? ¿A quién, hermanos? De estar en la presencia de Dios, a ninguno, solamente a Moisés. Moisés tenía una vida de intercesión y comunión, una amistad tan profunda con Dios, que Dios lo describe como fiel en todo lo que él le pedía. Pero Moisés tuvo errores también, ¿cierto? Al final Dios le dijo que hiciera algo y Moisés agarra y empieza, y Dios le dice, Moisés, y Dios lo castiga, porque eso no significa que Dios no va a corregirle. Si un hombre de Dios necesita corrección, Dios lo va a corregir. Y le dice Moisés, pasaste 40 años en Egipto, pasaste otros 40 años de preparación, ya son 80 años, Moisés, y otros 40 años liderando a este pueblo para entrar al pueblo, y los ibas a entrar, pero ahora no te doy permiso para que los entres. 120 años. Hermanos, no es jugando. No podemos meternos con Dios, no podemos despreciar a Dios. Si Moisés, que tenía una altura espiritual tan grande, llegó a un punto donde él dice, me creo que ya estoy a la misma altura que Dios y voy a despreciarlo, Dios dice, no, eso yo no lo voy a permitir. Dios no le permite eso a nadie, hermanos. Y Moisés le dice, yo quisiera poder entrar. No, Moisés, punto, se termina, no entras, no vas a llevar al pueblo. Josué los va a entrar. Él los va a entrar. Al que tú has entrenado, Él los va a entrar, tú no. Para mí se pueden imaginar la tristeza que Moisés experimentó. Qué tristeza que él haya experimentado, haya tenido esto con Dios. Pero Dios puede traer corrección a todos. Ninguno está a salvo de la corrección que Dios quiera traer.
¿En qué fue fiel Moisés? Guió, hermanos, al pueblo fuera de Egipto. Él vino, recibió la ley y le enseñó la ley al pueblo con toda fidelidad. Moisés dirigió al pueblo en el desierto, supervisó, hermanos, la construcción del tabernáculo según todas las cosas que había aprendido. Todo lo hizo exactamente como Dios le dijo. Moisés no se separaba ni a derecha ni a izquierda. Ningún otro ser humano en la historia de las Escrituras ha recibido un honor como este. No hay ninguno que sea tan fiel como Moisés. Este hace exactamente todo lo que le digo. Si le digo salta, salta. Si le digo siéntate, se sienta. Si le digo ve allá, se va. Si le digo espérate, se espera. Si le digo habla, habla. Moisés hace todo lo que yo le digo. No había nadie como él. Y el pueblo de Dios que estaba recibiendo la carta de los hebreos entendía esto y tenían a Moisés en muy alta estima. Ahora, Moisés fue digno, hermanos, de admiración por haber sido fiel en toda la casa de Dios. La casa de Dios es la comunidad de Dios, el pueblo de Dios, la familia espiritual que le pertenece a Dios. Pero Jesús es digno de nuestra fe porque Él hizo la casa. Moisés fue fiel en la casa, fue fiel en el pueblo, pero fue Jesús quien estableció a la familia de Dios. Por eso Jesús es digno de nuestra fe. Por eso Él es nuestro sumo sacerdote. Versículo 3 dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno hablando de Jesús. Cuando tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Y cuando dice que Él es de mayor gloria, se imaginan que la gente podía ver a Moisés muy por acá arriba. Y el autor de Hebreos dice, miren, Moisés no es, con todo respeto, porque el autor de Hebreos no quiere desrespetar a Moisés, pero él dice con todo respeto para Moisés, pero no le llega. Juan el Bautista lo puso bien. Yo no soy digno ni de desatarle las correas de su sandalia, y Moisés hubiera aceptado eso delante de Dios. Porque ¿qué es lo que hacen los seres celestiales delante de Él? Dice que de rodillas claman y dicen, santo, santo, santo es nuestro Dios, y no hay ninguno que sea tan digno como Él. No podemos llegar a entender la dignidad del Señor Jesucristo. Moisés, con todas las cosas buenas que él tenía, no puede comparársele al Señor Jesucristo. Y es lo que Él quiere que nosotros entendamos hoy. Amen a sus líderes espirituales, admírenlos si quieran, pero nunca permitan que un líder espiritual ocupe ese lugar que el Señor Jesucristo se merece solamente, porque el único que merece toda honra y gloria y admiración es el Señor Jesucristo. Los líderes espirituales les van a fallar aunque sean muy buenos, pueden ser muy fieles en todo, puede ser que haya otro Moisés por allí, pero les garantizo, escuchen esto, que les va a fallar. El Señor Jesucristo no les fallará, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Nunca cambiará. Nunca cambiará. Muy bien, pero el versículo 4 añade a la idea de la identidad de quién hizo esta casa. Y escuchen lo que dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todo, de todas las cosas, es Dios. Escuchen, hermanos amados, a lo largo de la historia de la humanidad ha habido hombres y mujeres que establecieron grupos, que formaron clanes, que establecieron pueblos, pero al final, por más sobresalientes que hayan sido, siguen siendo hombres y mujeres, siguen siendo seres humanos. Pero Jesús es digno de nuestra confianza porque Él, según las Escrituras, es Dios. Y como tal, no solamente tuvo Él la idea de la casa, a Él se le ocurrió la idea de la casa, no a Moisés. Porque Moisés vio el modelo que se le enseñó allá arriba. Entonces la idea de la casa, de la comunidad, la idea de la iglesia, la idea de la congregación de los hermanos fue creada en el corazón de Dios y le fue revelada a Moisés. Así es que Él tuvo la idea.
Pero no solamente tuvo él la idea, sino que también Jesús proveyó el terreno para construir la casa. Les dice, les voy a dar una herencia, así como Él nos da una herencia a nosotros acá en esta experiencia terrenal, ¿no es cierto? Y además, nuestro Dios no solamente les proveyó el terreno, sino que Él creó todos los materiales para hacer la casa. Dice, yo voy a necesitar una casa allá en la tierra, así es que voy a crear los cielos y la tierra para que ellos puedan hacerme una casa por allí. Y Moisés tomó, y el pueblo de Dios tomó de todas esas cosas que Dios hizo para nosotros. Y por si fuera poco, Él también hizo la casa. El Salmo 103 dice lo siguiente. Escuchen, hermanos, reconoced, dice, que Jehová es Dios. Reconozcamos que Jesús es Dios. Él nos hizo, dice, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Vayamos a los versículos 5 y 6, casi vamos terminando, porque ahora nos va a hablar acerca de la humanidad de Jesús. ¿Se dan cuenta cómo Hebreos va entre la humanidad y la divinidad de Jesús? En los versículos 5 y 6 se habla de su humanidad y dice lo siguiente. Moisés, a la verdad, dice, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que iba a decir. Pero Cristo, dice, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros y retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Nuevamente, Moisés es digno de admiración porque fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Pero Jesús es digno de nuestra fe porque Él es fiel en toda la casa de Dios como el Hijo de Dios. Como el Hijo unigénito de Dios. Quiero terminar este sermón, como dije al principio, con una advertencia solemne según la última parte de Hebreos 3:6. Y también quiero hacer una lectura de Romanos. Escuchen lo que dice la segunda parte de Hebreos 3:6. La cual casa somos nosotros. Ustedes y yo somos la casa de Dios, somos la familia, somos la iglesia. La cual casa somos nosotros, dice. Y quiero que presten mucha atención a esto, porque el Espíritu Santo va a traer claridad al conflicto que quizá algunas personas puedan tener en su corazón en esta mañana respecto al tema de la salvación. La cual casa somos nosotros, escuchen esto, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Según este texto, ¿tenemos nosotros el derecho de llamarnos casa de Dios, iglesia de Dios, hijos de Dios, familia de Dios, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza? Lo que esto quiere decir, hermanos, es que escuchen esto, la perseverancia es una prueba de nuestra salvación. Hay muchas otras pruebas, pero la perseverancia es una prueba de nuestra salvación. Los que tienen doble ánimo, los que dejan de ir a la iglesia no un día, sino que se separan de Dios porque hoy está oscuro, es que hoy está lloviendo, hoy está haciendo mucho frío, hoy hay mucho sol, hay mucho calor, hay mucho viento. A esos que no tienen perseverancia y son descritos como de doble ánimo, cuidado, porque la perseverancia es una evidencia de la salvación. Por lo tanto, si yo no tengo perseverancia, debería cuestionar yo si he experimentado la salvación que Dios tiene para mí. Los que no se pueden comprometer, los que dicen que sí, pero no pueden darle seguimiento a lo que se comprometen. Esa falta de perseverancia, hermano, revela solamente el estado espiritual de nuestro corazón. Por lo tanto, deberíamos ponerle una candela y encender el fuego en nosotros que nos ayude a acercarnos a Dios de tal manera que podamos ser fieles en cumplir las cosas con las cuales nos comprometemos delante de Dios. Entonces, ¿se pierde la salvación? Escuchen esto claramente, hermanos. La respuesta es no. La salvación no se pierde,
Pero una evidencia de la salvación es que perseveramos en la fe. No es que hoy un día estoy contento con Dios y ya mañana no, ya eso de la iglesia, yo no puedo. Eso no es perseverancia, eso es doble ánimo. Entonces, hermanos, si alguien se sale de la comunidad, no me refiero a esta iglesia, me explico, no es esta iglesia necesariamente, sino la iglesia de Cristo, ¿sí? Si alguien se sale de la iglesia de Cristo, entonces, y abandona su fe para siempre, según Primera de Juan 2:19, esa persona nunca fue verdaderamente salva. Salieron de nosotros, dice, porque nunca fueron de nosotros. Estuvieron con nosotros, aprendieron cosas de nosotros, pero realmente nunca fueron porque no pudieron perseverar. La perseverancia revela en dónde está nuestro corazón y nuestro estado delante de Dios en cuanto a nuestra salvación. Vas a perder tu salvación no si la tienes, pero si no la tienes, la falta de perseverancia te lo va a decir. Entonces, la perseverancia, hermanos, no es un mérito humano. Quiero que entendamos esto, sino que es la obra de Dios en el creyente según Filipenses 1:6. Él comenzó una obra que la va a terminar. Así es que los que perseveran son los que realmente pertenecen a la casa de Dios. Y escuchen esto, que perseveramos con todo y nuestras dificultades y nuestros errores. Que cuando cometemos errores y nos sentimos mal y culpables y caemos delante de Dios, venimos delante de Él y le decimos: Dios mío, me siento terrible, pero aquí estoy para que tú me salves, para que tú traigas corrección a mi vida, para que tú reorganices mi vida. Y entonces Él continúa haciendo su obra. Y vuelvo a caer y vuelvo a pecar y estoy delante de ti, Señor, otra vez. Sigo perseverando. Sigo perseverando, pero los que se dan por vencido, hermanos, realmente quizá no han pertenecido a Dios. Hay personas que han salido de la casa de Dios, los que físicamente salen de la iglesia, pero no han abandonado la fe. Entonces son personas que quizá estén heridas, quizá estén desilusionadas, y entonces se alejan de una iglesia local, ¿sí? Y van a otra. Pero siguen perseverando en Cristo, siguen creyendo en Él. Estas personas no necesariamente han perdido su salvación, pero necesitan urgentemente sanidad, necesitan comunión y necesitan renovación. Porque si no, hermanos, escuchen esto, van a tener sufrimientos innecesarios. Yo no le deseo esto a nadie. Van a tener sufrimientos innecesarios, no porque dejen de venir a esta iglesia, ¿sí? Tendrán sufrimientos innecesarios, pero hay personas que abandonan completamente a Cristo. Esas son personas que rechazan la fe, que niegan a Cristo, que vuelven al pecado, y entonces estos son los que describe Juan, que quizá nunca tuvieron una fe genuina, porque nunca pudieron, la santidad de Dios no se les pegó, la bondad de Dios no se les pegó, la justicia de Dios se les resbaló, nunca hizo un impacto en sus vidas. Nunca hubo un cambio genuino en sus vidas. Se les resbaló todo. Se les trató de pegar, pero había algo en ellos que no permitía, y era su falta de fe, porque nunca pusieron su fe realmente en el Señor Jesucristo. También hay personas que dudan, hermanos, y que tienen alguna caída temporal, como Pedro tuvo una caída temporal también, porque no estamos diciendo que no cometamos errores y no fallemos. Todos somos humanos y vamos a fallar. Así es que para estas personas la restauración es posible, pero debo decir esto: va a venir disciplina y va a venir corrección de parte de Dios, pero no has perdido tu salvación. Ahora escuchemos lo que el Espíritu Santo dice a su iglesia en Romanos, hermanos, capítulo 8, versículo 35 al 39. Hagamos esta última lectura y quiero pedirles que por favor, se pongan de pie en un momento. Vamos a ir terminando. Gracias por la paciencia. Vamos a hacer juntos una confesión de fe. Ahora no van a repetir después de mí, sino que vamos a leerlo juntos. Y esto es lo que el Espíritu de Dios le dice a su iglesia hoy.
Dios no quiere asustar a nadie. Esa no es su intención. Lo que Él quiere es afirmar a cada uno de nosotros. Que si andamos divagando por aquí y para allá, que al final agarremos el timón del barco y que nos enfoquemos en lo que Él nos ha llamado a hacer. Eso es lo que Él quiere. Él no quiere asustar a nadie. Lo que Él quiere es que terminemos este sermón entendiendo esta realidad. Escuchen esta realidad. Iglesia, escucha lo que el Espíritu de Dios te dice a través de Romanos 8:35 al 39. Leamos juntos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Siéntense, hermanos, amén, ¿escucharon eso? Estoy seguro, dice, que nada me podrá separar del amor de Dios. Tomemos un minuto para orar y quiero pedirle a la iglesia de Dios, de Dios que haga una oración reflexiva, que según el Espíritu Santo ha hablado a cada uno de ustedes, ustedes oren brevemente por lo que el Señor ha hablado y ha revelado a los corazones de cada uno de ustedes. Comencemos a orar, hermanos, que su iglesia clame delante de Él. Que se escuche la voz de la iglesia, hermanos. Tomemos turnos para ir hablando. Que las alabanzas se levanten delante de su trono.